buenos días a todas, a todos, y un saludo muy especial a la cátedra Marcelo Quiroga. Eh, bueno, estamos aquí para hablar de la geopolítica del extractivismo y para esto yo voy a compartir una presentación porque quiero mostrar una de las cosas muy importantes cuando hablamos de extractivismo es que tendríamos que pensar cuáles son los motivos de fondo que provocan esta modalidad, esta manera de ser del capitalismo contemporáneo. El capitalismo siempre ha sido extractivista, es digamos una de sus características centrales, pero en la actualidad y en la medida en que se vuelve más expansivo, que abarca más territorios, y que profundiza la dominación, también se mete dentro de una dinámica de disputa por el liderazgo, por el poder mundial en este caso, que lo lleva a requerir de ciertos elementos que permiten crear una materialidad que es propicia para la dominación. Y esta materialidad está muy relacionada, entre otras cosas, con la guerra. Yo quiero mostrar aquí dos mapitas muy rápidamente. Uno es el de todo esto que son las riquezas naturales del planeta, de nosotros, digamos, de todos los seres vivos, y que se han convertido en recursos naturales, es decir, se han convertido en elementos rentabilizables, útiles pero rentables al mismo tiempo, y que además son los elementos clave como para establecer una situación de supremacía y liderazgo. Y estos elementos, bueno, minerales estratégicos, petróleo, gas, biodiversidad y agua, ¿no? Que son los cuatro campos materiales que permiten tener una fuerza material bien sólida, bien asentada. Estos elementos que están regados por todo el planeta, pues son elementos que están en disputa. Y no solamente por la necesidad de su uso presente, sino por la necesidad de su uso futuro y además de imposibilitar el uso que de ellos puedan hacer los competidores. Entonces, realmente con estos elementos naturales hay una situación de disputa, yo diría, de primer nivel, ¿no? De primer nivel definitoria en relación a la situación del poder en el planeta. ¿Qué pasa con estos llamados recursos? Pasa que, por un lado, están generalmente en los territorios donde habitamos todos nosotros, es decir, son territorios que no son vacíos. No es que están ahí estos elementos naturales como en el baldío, como para que alguien llegue por ellos, sino que forman parte de nuestras vidas. Incluso, por ejemplo, hay una historia que me contaba una comunidad de acá del sur de México en un momento y decía, es que no podemos permitir que extraigan el oro de esas minas porque ese oro forma parte del suelo nutriente de todos los árboles del lugar y entonces si les quitan una parte de esos nutrientes, los árboles van a cambiar completamente de perfil y de ahí toda una dinámica de transformación. Esto lo digo porque en realidad son elementos pues que de verdad tienen muchas lecturas. Pueden ser considerados recursos como los considera el capitalismo, pero pueden también ser considerados una parte, un componente de estas vidas que se organizan de otra manera, con otros equilibrios, con otra visión digamos, ecológica del problema. Pero miren ustedes, yo lo que he querido mostrarles es que el
la ubicación de estos recursos naturales sigue una pauta muy cercana a la de las guerras. Nosotros sabemos que para las guerras hay una cantidad de elementos que hay que producir que no son solamente las armas tal como las conocemos, es decir, hierro o elementos níquel para hacer armas adecuadas, sino también todo lo que es la tecnología de exploración para producir aviones invisibles, para todas estas cosas. Bueno, todo esto está muy relacionado, por ejemplo, con la clasificación que se hace de los minerales en el continente, en el planeta hoy en día. Y entonces esa clasificación de minerales lleva a una clasificación geográfica donde hay que suponer que la extracción de estos elementos pues tenga que hacerse de un modo o del otro. De repente se hace a través de corporaciones que tranquilamente llegan a hacer inversiones en los lugares y extraen el recurso. Otras veces no es posible hacerlo así o hay situaciones difíciles, ¿no? Mucho más complicadas para la extracción y entonces, por ejemplo, se generan guerras. Entonces, nosotros vamos a ver que el mapa de ubicación de estos recursos valiosos, de estas riquezas, está muy relacionado con el mapa de ubicación de las situaciones de guerra de diferente tipo que se van abriendo en el planeta. Y en algunos casos, como ustedes ven, por ejemplo, en el caso de Rusia, hay recursos valiosos, pero que acá no están marcados dentro del mapa de las zonas de guerra, porque evidentemente la situación ahí es un poco distinta, es de una confrontación que supone, por ejemplo, la reinstalación de un cierto tipo de polarización planetaria o de lo que podríamos llamar en otro momento de guerra fría, ¿no? Un nuevo tipo de guerra fría que estaría relacionada con la extracción de estos recursos. Yo creo que cuando hablamos de extractivismo desde nuestras situaciones locales, tenemos que tener muy presente que estas situaciones locales son una parte o están articuladas con toda esta problemática general del extractivismo, podríamos decir como impronta, como característica del funcionamiento sistémico. Este sistema, este en particular, no todo sistema de organización social y económica, ¿no? Pero este sistema capitalista, por ser sistema expansivo por un lado y por ser un sistema objetivante, es decir, que siempre pone por encima la dominación de la naturaleza como para ponerla al servicio, se dice, de la humanidad, pero yo diría de una humanidad también calificada, de una humanidad que está jerarquizada, y entonces para ponerla al servicio de los poderosos dentro de esa humanidad. De esta manera, digamos que entender el extractivismo hoy en día es también entender los límites del capitalismo, porque no solamente es que ha desarrollado una tremenda capacidad de posesión, ¿no? De apropiación, tecnologías muy sofisticadas para la apropiación, también tecnologías del conflicto, de la guerra, que lo que hacen, por ejemplo, con recursos como el agua, ¿no? De los ríos, de los lagos, lo que hacen es quizá generar conflictos que permitan que las comunidades que están relacionadas con estos ríos o estos lagos
se fragilicen al punto que estos ríos puedan ser apropiados por parte de empresas privadas o se les puedan aplicar políticas generales, por ejemplo, diseñadas por organismos internacionales, pero que tiendan a la extracción del bien y a la desposesión de las comunidades, entonces, como resultado, ¿no? Entonces, hay un diferente tipo de, una gama muy amplia de mecanismos que se han ido desarrollando a lo largo de la historia de este sistema, a través de los cuales el extractivismo es cada vez más refinado, cada vez más sofisticado y yo diría quizá más eficiente, pero al mismo tiempo más en el límite. Se ha ido generando al mismo tiempo una situación de escasez siempre relativa, ¿no? Como es la escasez, pero una situación de escasez que lo que hace es acrecentar la carrera por la extracción, acrecentar el uso de recursos agresivos para lograr esta extracción y por lo tanto a generar situaciones de guerra aún donde no hay guerra explícitamente declarada, ¿no? Entonces, situaciones de guerra que permiten el acceso a estos bienes. ¿Qué es lo que está desafiado aquí? Muchas cosas. Yo creo que pensando incluso ya en perfilar las alternativas, ¿no? Lo que está desafiado aquí, primero que nada, son las formas de vida. Una forma de vida capitalista o una forma de vida del capitalismo del siglo XXI implica una desposesión total de estos que son bienes indispensables para la reproducción de la vida. Yo no hablo solo de la vida humana nunca, sino hablo de la vida en general, pero la reproducción de la vida, por ejemplo, sin agua es algo impensable y el agua es un bien en disputa. El agua es un bien que hoy se encuentra dentro de la lista de los, digamos, de los bienes relativamente escasos y que por lo tanto, bueno, provocan un jaloneo para su posesión, para su apropiación, en el que evidentemente pues aquellos que están colocados en las posiciones de poder más altas pues tienen generalmente las mayores posibilidades, excepto que la vida que se organiza en esos territorios, que está ahí incluso antes de la llegada del capitalismo, o sea, que pertenece a sistemas de vida anteriores más largos, más longevos que el propio capitalismo, pues esas formas de vida, esas comunidades de vida están peleando también su supervivencia, el mantenimiento de esto como parte de un territorio rico, valioso, del cual forman parte y en el cual tienen que seguir existiendo. Entonces, yo diría, para cerrar esta primera intervención, el extractivismo nos lleva inmediatamente, el análisis del extractivismo nos lleva inmediatamente a pensar en la disputa sistémica, en lo que significa pensar en alternativas no ya dentro del sistema, sino también alternativas que nos hagan pensar en sistemas de vida completamente distintos o por lo menos bastante disociados en lo fundamental del capitalismo y que nos permitan construir una posibilidad de relacionamiento con estos que el capitalismo llama recursos y que nosotros llamamos otras formas de vida o riquezas o bienes naturales en otros términos. Yo ahí corto por ahora para poder establecer el debate con Tatiana más adelante. Bueno, buenos días. Un agradecimiento a la Cátedra Marcelo Quiroga. Un honor estar aquí con la profesora Ana Esther Ceseña.
Y bueno, un poco creo que ahí encajamos en esta presentación para hablar de un tema que me invitaron, que es el de la transición energética. ¿Por qué hablamos de transiciones, incluso más allá de la transición energética? Porque es un momento en el que este debate, digamos, se está dando en múltiples esferas y también desde diferentes perspectivas. Y yo creo que hay que empezar diciendo que estamos viviendo un momento de crisis, ¿no? De múltiples crisis, de la conjugación de múltiples crisis. Y hay como datos que pueden ser, que advierten sobre esta situación, ¿no? Muchas veces reducimos el debate al tema climático, pero en realidad las crisis se expresan de múltiples formas. Y justamente el momento que estamos viviendo de la pandemia, ya llevamos casi 2 años o 2 años de pandemia, muestra, digamos, el nivel de crisis que atraviesa hoy la humanidad y atraviesa el planeta. Un dato que me parece interesante mencionar y es como en el 2002 la cantidad de masa antropogénica excede el peso de la masa total, digamos, de la masa de la biomasa seca, ¿sí? O sea, sin incorporar la masa, digamos, de los mares y de otros ecosistemas húmedos. Esto quiere decir que hoy lo que producen los seres humanos a través de, digamos, asuntos como el concreto, el acero, los metales, muchos otros materiales, el asfalto, es mayor que la reproducción de toda la biomasa del planeta. Y esto es un dato muy impactante porque muestra, digamos, el nivel de incidencia que tiene, digamos, esta forma de vida occidental sobre el planeta. Y bueno, también obviamente hay datos como los que recientemente el IPCC dio en torno, digamos, al tema climático y es cómo, digamos, las concentraciones actuales de carbono en la atmósfera son las más altas que se han dado en los últimos 2 millones de años. Y eso implica, digamos, entrar en un territorio de alguna manera desconocido, porque nunca habían existido esas condiciones actuales en la humanidad. Esto, digamos, muestra que esta situación, digamos, de crisis climática, pero también de crisis de biodiversidad, son múltiples las especies que están desapareciendo a diario y que quizás pueden ser más graves incluso que la crisis climática. Situaciones como el agua también en muchas regiones del planeta y que ya puede constituirse casi que en una situación global, pues son evidencias, digamos, de esta crisis que no se refleja de la misma manera en unos países que en otros, en unos continentes que en otros. Esto tiene que ver, sin duda, digamos, a un sistema económico que ya muy bien lo describe, digamos, Ana Esther, pero también que está ligado a un consumo energético que se ha exacerbado en los últimos 200 años desde la entrada del carbón en todo el proceso de revolución industrial y lo que implicó, digamos, las transformaciones tecnológicas, las transformaciones en términos de lo que llamamos el metabolismo social, o sea, los ritmos, el consumo de materia y energía, y vemos cómo ese consumo, digamos, energético creció de manera exponencial, como también creció de manera exponencial la población y también la productividad global. Eso aceleró todos esos ritmos que hoy ha hecho que, digamos, el planeta tenga dificultades para, digamos, para sostener los ritmos o los ciclos de la naturaleza, o sea, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo, que se han ido alterando, digamos, por este exacerbado consumo de materia y energía. Pero esta situación, digamos, esto que vemos, que hemos vivido en los últimos 200 años, es desde mi punto de vista un accidente en la historia de la humanidad, porque y quienes vivimos, digamos, en esta época, hemos
tenido, digamos, la ventaja de haber disfrutado de una serie, digamos, de condiciones que no tuvieron generaciones anteriores ni van a tener las generaciones futuras. Es un accidente en la historia. O sea, en los miles de años que la humanidad ha vivido, solamente van a ser 200 años en que los combustibles fósiles hayan definido, demarcado, digamos, esta configuración que permite que por el mundo circulen mercancías, que nos pongamos ropa que proviene con una carga energética enorme, que proviene de Asia o de cualquier otro continente, que consumamos alimentos con una alta carga energética. Es más, que el sistema agroalimentario hoy sea deficiente energéticamente, es decir, que en toda la historia de la humanidad, el sistema agroalimentario era un sistema con superávit energético, o sea, se aportaba una kilocaloría para recuperar 12, 10, 8, de acuerdo al sistema agroalimentario, al sistema productivo, pero hoy eso se ha invertido, o sea, hoy esa relación es negativa, o sea, hay un déficit energético porque estamos consumiendo alimentos que provienen de largas distancias, pero además que tienen una carga energética grande en el sistema productivo, en el sistema de conservación, en los sistemas de mercadeo, etcétera. Pero digamos, toda esta lógica hoy, no va, en los próximos años, y hoy ya empieza a evidenciar su crisis porque hay, digamos, asuntos como que ya no existen esa gran riqueza de yacimientos convencionales de petróleo o de carbón y empiezan a demandar, digamos, cada vez más consumo energético y esa relación también, que es lo que se conoce como la tasa de retorno energético, empieza a ser cada vez más deficitaria. O sea, si mientras en los primeros 100 años de actividad petrolera por cada barril de petróleo se podían recuperar más de 50 barriles de petróleo, incluso hasta 100 barriles de petróleo en los primeros años de actividad petrolera. Hoy, con los nuevos yacimientos no convencionales, puede incluso ser negativa. O sea, puede ser que tengamos petróleo, pero se requiera más energía para extraerlo que lo que nos va a proveer. Entonces, eso, además de la crisis climática, además de los otros elementos de crisis, dejan ver que estamos ya transitando por un periodo de lo que Michael Clear ha llamado como las energías extremas, o sea, de energías que requieren cada vez más consumo de agua, más consumo de energía, que generan una alta conflictividad, como ahorita lo evidenciaba Ana Esther, pero que también genera desastres extremos, como los hemos visto, por ejemplo, en el Mar Caribe con la explosión de esos plataformas marinas y muchos otros desastres que se pueden ver en el mundo con las nuevas actividades de los yacimientos no convencionales. Entonces, digamos que esta situación empieza a ser advertida desde hace muchos años por organizaciones ambientalistas, por académicos, que han empezado a debatir, digamos, sobre el tema de la energía y sobre el tema de las transiciones desde muchas perspectivas, ¿no? Hay debates que han dado organizaciones locales como el de los autonomía y soberanía energética, o sea, cómo la energía no puede seguir dependiendo de unas empresas que nos definen y nos controlan, no solamente las formas como nos van a proveer de energía, sino también los costos, las condiciones, etcétera, de la energía, y donde nos dicen, ustedes no pueden participar porque ustedes no son expertos, ustedes no conocen y no pueden definir. Entonces, hay grupos, hay organizaciones que han empezado desde hace muchos años a trabajar con la idea de la autonomía y la soberanía energética, pero también hay debates como los que hemos dado grupos que pertenecemos a Oil Watch, que desde hace más de 2 décadas venimos diciendo hay que dejar el crudo en el subsuelo. El petróleo y el carbón y el gas tienen que permanecer en el subsuelo porque no hay condiciones para que la atmósfera procese los residuos expresados en carbono, metano,
monóxido de carbono, dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, y pero además porque hay pueblos que están siendo sacrificados, que están siendo despojados para garantizar esa energía que va fundamentalmente a unos países principalmente y a unos sectores económicos principalmente. Y hay otros debates como el de la democracia energética que se dan más en Europa, o el de la energía para quién y para qué, que han dado los grupos que trabajan en torno a la lucha por la defensa de los ríos, las energías comunitarias, que es un concepto que cada vez gana más fuerza entre las comunidades locales que empiezan, digamos, o más bien fortalecen sus iniciativas de proveer su propia energía a través, por ejemplo, de la biomasa, la energía solar, de hecho colocando el alimento como la primera fuente energética que requiere, digamos, los seres humanos y que requieren la comunidad, y los debates obviamente de la transición energética. Entonces nosotros ahí que hemos planteado, hemos venido planteando desde organizaciones en las que estoy siendo parte, como Censar Agua Viva, la Alianza Colombia Libre de Fracking, el Movimiento Ríos Vivos en el contexto colombiano, pero también en el contexto internacional, que la transición es ante todo una transformación cultural. Es decir, que necesitamos no simplemente un cambio de una matriz energética, sino de transformaciones culturales que nos lleven a pensar que esta sociedad, que este mundo, esta lógica, esta civilización en la que vivimos no nos está conllevando al suicidio y que necesitamos repensar todo. O sea, desde el alimento, la forma como se estructuran las ciudades, la forma como se da la movilidad en las ciudades y en general, o sea, y otra, la arquitectura, o sea, cada cosa que hoy vivimos, cada cosa que es parte hoy, que es un referente de nuestra cultura, tenemos que empezar a derrumbarlo y empezar a transformarlo. Tenemos que pensar también en que una transición depende de cambios en las relaciones de poder, y de ahí la importancia de los procesos de descentralización y autonomía energética, autonomía alimentaria, de justicia hídrica, pero que también requiere romper con las relaciones patriarcales, coloniales y racistas que determinan este sistema energético y este sistema y esta sociedad, digamos, esta forma de vida. Y sin duda la transición implica relaciones, digamos, entre los debates de la soberanía energética, la soberanía alimentaria y la justicia hídrica. Y al menos, digamos, en estos tres conceptos y seguramente otros, que implica, como ya decía también, una participación ciudadana y una democracia en los procesos de definición de energía, para qué, para quién, cómo la energía. O sea, no podemos ser ajenos, no podemos ser que la energía sea un asunto en el que simplemente los expertos participen y decidan, sino que nosotras y nosotros tenemos que hablar de la energía, poner la energía y el debate de la energía como otros asuntos en el centro, y que no podemos dejar que otros definan sobre nosotros. Y por supuesto implica, digamos, un reflejo en el respeto a los derechos territoriales, a los derechos humanos, laborales, a los derechos de las mujeres, de las niñas y los niños, de los derechos colectivos y de los derechos de la naturaleza. Bueno, yo tenía un poco más de cosas, pero las podemos ir conversando ahora con Ana Esther en esta conversa que continúa. A ver, Tatiana, pues has planteado cosas importantísimas. Yo rescato justamente esto, cuando tú hablas de la necesaria transición energética, pero como parte de un cambio cultural, a mí eso me parece sustancial. Cuando yo estoy hablando de alternativas sistémicas,
Es decir, cómo romper con el modo de entender las cosas de este sistema. Estoy hablando de lo mismo, me parece, ¿no? Es decir, es necesario tomar conciencia cuáles son los elementos que sostienen este sistema y qué características tiene este sistema, porque de repente podría ser maravilloso y no tenemos ni por qué pensar en cambiarlo, en modificarlo, pero da la casualidad que no lo es y da la casualidad que está extinguiendo la vida en términos generales, ¿no? Y además de una manera, yo diría perversa, como muy dañina, muy sórdida, nos está enfermando, nos está provocando daño, ¿no? Poco a poco a nosotros y a todos los seres vivos. Entonces, sí estamos obligados a pensar en cómo salir de una situación como esa. Y uno de los elementos centrales de lo que tú planteas es que efectivamente es un sistema que no puede funcionar, ha construido una materialidad de tales características que no puede funcionar sin esas dinámicas energéticas. Es decir, no podemos pensar en un capitalismo, como se dice luego, en un capitalismo verde realmente, o sea, un capitalismo que deje de ser expansivo, que tienda a reducir escalas, que eso no es capitalismo, eso no existe. Entonces, ¿qué es lo que hay que empezar a pensar ahí? Bueno, ¿será que hay otros sistemas de organización de la vida o solamente es posible este? Porque si solo es posible este, entonces lo que tendríamos que decir es, sigamos esta dinámica, ¿no? Sigamos esta quema de combustibles, etcétera, pero bueno, vamos paliándola de alguna manera por aquí, por allá. No, yo creo que no, porque yo creo que sí hay otra manera de organizar la vida y tú la estás planteando ya como estas alternativas eh, como de autogestión energética comunitaria, que justamente lo que hace es gestionar energía de manera ecológica y a nivel comunitario. O sea, a un nivel no de mercado mundial, sino que no exija un aumento constante de la producción energética y del uso energético, de la quema, etcétera, sino solamente en el nivel en el que la comunidad lo requiere para sobrevivir, para estar a gusto, para vivir bien, ¿no? Entonces, ahí hay un dato muy fuerte que tiene que ver con esta crisis civilizatoria. Yo no hablo de muchas crisis, sino de crisis civilizatoria en su conjunto, que por supuesto las contiene, pero que nos lleva a plantear el problema ya mucho más fuertemente en términos sistémicos. El problema es el capitalismo y sus fundamentos organizativos. No sé cómo ves por ahí el problema. Sí, Ana Esther, a mí me parece muy importante también lo que tú dices en términos de, sobre todo, pensar en una generación que está creciendo y viendo adelante como que no hay salida, ¿no? Que lo que se aproxima es un colapso, que no tenemos futuro. Y eso es algo que cada vez es más evidente, digamos, con las cifras, digamos, de personas que están sufriendo y la pandemia, digamos, que ha exacerbado más de problemas, digamos, esta mañana justamente oyendo la radio se decía, ¿no? O sea, cómo hay palabras que empiezan a ser cada vez más usada, ¿no? Como la ecoangustia, ¿no? O como la solostalgia, ¿no? O sea, y sí, uno se ríe, pero en realidad cada vez, o sea, y seguramente a ti te ha pasado en las conversaciones que se tienen, en las conferencias, siempre aparece el joven que dice, yo no quiero tener más hijos porque esto para qué, ¿no? O sea, no hay futuro. Y yo creo que justamente el trabajo que tenemos que hacer es mostrar que sí hay futuro, o sea, que sí podemos transformar esta sociedad y este sistema económico que nos ha impuesto una lógica de vida en la que se sacrifican, digamos, cuerpos, ¿sí? Cuerpos de seres humanos, pero también cuerpos de la naturaleza, para garantizar esas formas de vida que son
de unos pocos, o sea, que no es de la mayoría, es que son millones de personas en el mundo que viven con muy poco consumo energético y no necesariamente viven mal, ¿sí? Sino que viven de otras formas, o sea, que han sabido, digamos, entender que hay unos límites planetarios, o sea, que hay unos límites ecológicos que se tienen que entender, o sea, es que este sistema económico de crecimiento ilimitado que piensa que los bienes de la naturaleza son infinitos es una completa ilusión, ¿sí? Es una ilusión que está llevando, digamos, al fracaso. Y yo creo que ahí eso de mirar, de visibilizar esas otras formas de vida, ese pluriverso, ¿no? Para utilizar este concepto tan bello que han rescatado varios académicos y activistas, es lo que existe hoy en el mundo y es lo que va a suceder en el futuro, o sea, y no tan lejos, ¿no? O sea, muy pronto seguramente, porque efectivamente el tiempo, digamos, del petróleo, como lo decía antes, es un accidente en la historia de la humanidad. Es algo que va a pasar, o sea, en poco tiempo, digamos, hablando de los tiempos de la naturaleza y hablando en los tiempos de la humanidad, va a ser muy rápidamente que esto va a suceder. Entonces, ¿cómo nos preparamos, digamos, para eso? ¿Cómo pensamos alternativas a partir de esas otras formas de vida que han sabido, digamos, compaginar sus formas de producción y de reproducción social, entendiendo esos límites que tiene la naturaleza y sabiendo leer, ¿sí? De la naturaleza? O sea, es que es curioso cómo hemos sabido, o sea, la humanidad ha sido permanentemente aprendido a acomodarse y a entender esos cambios y a entender esas tensiones y cómo desarrollar nuevos equilibrios, pero lo hemos perdido, digamos, en este breve tiempo. ¿Cómo recuperamos eso? O sea, ¿cómo recuperamos eso? Yo creo que ahí está un poco nuestros retos, ¿no? No sé qué piensas en torno a eso, Ana Esther. Mira, pienso con lo que dices que esto de que la era del petróleo o de este tipo de energías se tiene que acabar, pues sí, evidentemente una es porque se va a acabar el petróleo también, entre otras cosas, ¿no? Por las escalas de consumo. Pero allí la disyuntiva está en, ¿se acaba por las malas o por las buenas, ¿no? Es decir, ¿se acaba acabando con todos nosotros, con todas las formas de vida? ¿O se acaba porque esas formas de vida logran detenerlo e imponer otras dinámicas sociales? Yo creo que ahí es donde está el problema. Y no hay un solo modo de vida, no hay un solo modelo, que eso es algo muy importante. El capitalismo nos acostumbró durante estos 500 años, poco a poco, a pensar que hay solo una manera de hacer las cosas. Y entonces te enfrentas a un problema en una población, a ver, no hay empleo, bueno, vamos a hacer una construcción para que todo el mundo tenga empleo. ¡Puf! Cemento, fierro, es decir, reproducimos. ¿Por qué no pensar en otra manera de solucionar las cosas? A lo mejor no empleo, a lo mejor sobrevivencia pensada como autorreproducción y entonces, bueno, se planteará en otros términos. Yo siento que es un momento que a la vez es crisis civilizatoria, obliga a una reflexión muy profunda, muy radical en el terreno epistemológico. Es decir, cómo pensamos las cosas, cómo pensamos los significados diferentemente. ¿Será que la vida tiene un solo significado o será que hemos ido dejando por ahí en el cajón algunos otros significados que hoy nos estarían dando claves? Yo pienso siempre, mira, desde México y en América Latina en general, y si te vas a otros lugares también puedes recuperar muchas experiencias. Pienso siempre en estos pueblos que no han terminado de desaparecer y que tenían otras formas de vida y que conservan en gran medida otras formas de vida, que nos están dando algunas claves que por supuesto nosotros tendremos que
adaptar a nuestra propia forma de ser, actualizar, ¿no? No digo volvamos al pasado, yo digo recojamos el pasado, recuperemos ese pasado que además es presente y potenciemos desde ahí otras maneras de entender las cosas. Ahí, desde mi punto de vista, está la clave, porque eso es lo que va a permitir que cambiemos o no el patrón energético, que cambiemos o no la manera de usar la energía, el mismo concepto de energía, ¿no? ¿Qué cosa es energía para unos, para otros? ¿Qué significa estar acabando con los arrecifes de coral porque estamos calentando el planeta? ¿No preferimos rescatar los arrecifes de coral? ¿No será más importante? Es decir, empezar a hacer estas dislocaciones epistemológicas es algo importantísimo y bueno, desde mi punto de vista, si no lo hacemos hoy, ya no lo hacemos, porque entonces nos vamos por la ruta de el, el, el fin de la era El energética colapso. tal y como la conocemos en términos de colapso. O sea, nos vamos realmente al colapso. Y no queremos, o sea, lo que queremos es seguir viviendo y vivir felices, ¿no? Vivir en libertad, vivir como seres humanos, como nos gusta. Vivir sabroso, dicen los pueblos del Caribe colombiano, o el buen vivir de los pueblos andinos, y seguramente otras muchas formas de decir vivir bonito para pensar bonito, ¿no? Como dicen los pueblos andinos. Y sí, yo creo que además de lo que tú decías de cómo pensar, digamos, de otras epistemologías, también creo que hay que sumarle a ello, entender esas otras ontologías, esas otras formas como la gente entiende la naturaleza. O sea, podemos estar viendo un río todos, pero cada uno de nosotros está viendo en el río algo diferente, ¿no? O sea, para algunos seguramente es el lugar donde los espíritus reposan o sus formas de vida, ¿no? O sea, la pesca. Bueno, hay tantas concepciones que uno encuentra en esas poblaciones ribereñas y que seguramente quienes habitan las ciudades no entienden, ¿no? ¿Por qué esa veneración al río, ¿no? ¿Por qué esa veneración a las aguas? O sea, ahí está la historia de sus pueblos, ahí están sus espíritus, ahí están los recuerdos de esos días de goce con sus hijos, con sus hijas, en fin. Creo que eso es importante para entender que hay que derrumbar muchos de esos símbolos que se han construido con esta sociedad. O sea, como la aspiración de mucha gente es tener un carro, pero hoy vemos que hay muchos jóvenes que aspiran es a tener bicicleta y a que en su ciudad puedan andar en bicicleta. Eso es una forma de ir tumbando, digamos, esos símbolos que nos ha impuesto la sociedad y que la gente se mata trabajando toda la vida para tener un carro cuando si tuviéramos ciudades donde la gente pudiera andar en bicicleta, seguramente seríamos más felices, seguramente viviríamos con menos humo, enferma a nuestros niños, seguramente tendríamos más tiempo para disfrutar con nuestros amigos, nuestras amigas, en fin. Entonces yo creo que por ahí, o sea, como tú dices, hay que retomar del pasado, pero también de lo que hemos construido en todos estos años, porque no todo las tecnologías modernas, porque siempre ha habido tecnologías, son, hay que desecharlas. Yo creo que hay mucho que retomar también de ahí, pero sobre sustento del pasado, que es el presente, también estoy de acuerdo con eso, como lo vemos en muchos de los pueblos con los que trabajamos. O sea, los pueblos caribeños del Sinú, por ejemplo, han construido su proyecto de vida a partir del conocimiento de los pueblos Zenú que habitaron hace miles de años, porque ellos supieron entender cómo convivir en tierras bajas que se inundan gran parte del año, pero que aprendieron a desarrollar una agricultura que se puede dar en zonas bajas, como sucedió en Ciudad de México, como sucedió aquí mismo en Bogotá, pero que fueron
tecnologías que fueron arrasadas con la conquista, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la clave, ¿no? No es que no tengamos futuro, tenemos futuro y lo están construyendo los pueblos, ¿sí? Porque el futuro en esos pueblos está en el pasado. Entonces yo creo que hay muchas cosas para pensar que podemos seguir viviendo sabroso en este maravilloso planeta azul. Yo siempre hablo de este maravilloso planeta azul porque creo que, y lo vemos en nuestros países, ese maravilloso México o esa maravillosa Colombia, con tantos pueblos, tantas culturas y tanto de lo que podríamos aprender. Sin olvidarnos, Tatiana, que para poder hacer eso tenemos que enfrentar cosas, que ahí de repente es algo que parece como que está completamente aparte, pero estos mismos lugares, estos territorios tan lindos que queremos conservar, que queremos preservar de otra manera, son pues motivo de disputa. Es decir, tenemos que enfrentar tenemos que enfrentar la guerra que el capitalismo le hace a la vida, a la sociedad, a los pueblos, a la propia naturaleza. Eso tenemos que enfrentarlo, tenemos que pararlo, tenemos que desactivarlo de múltiples maneras. O sea, hay tantas posibilidades como creatividad, ¿no? Pero nunca olvidarnos que eso está encima de nosotros y que de repente si la guerra se está haciendo en otro lado, es una guerra que también nos afecta. Si la guerra se está haciendo en Irak, en Afganistán, en toda esta zona del Medio Oriente, es a costa de la extracción de nuestro petróleo aquí para sostener la guerra de allá. Entonces, siempre vamos a estar como presos de esos equilibrios perversos que el capitalismo maneja, porque además el capitalismo, el poder capitalista es un poder planetario, efectivamente, que puede moverse en tierras y mares, además, ¿no? Y que tiene una flexibilidad muy grande. Entonces, tiende a hacer equilibrios, tiende a hacer movidas que de repente no reconocemos bien porque son solo una parte de la estrategia general de dominación o de apropiación, pero tenemos que aprender a reconocerlas y tenemos que aprender a darnos cuenta que no basta con preservar nuestro pedacito si no somos responsables y conscientes de que en todos los pedacitos hay que estar haciendo lo mismo, ¿no? Y que tenemos que ser solidarios con todas esas otras luchas, aunque sean distintas, en otras partes del planeta, que lo que quieren es darle posibilidades a la vida. Sí, diría solo para terminar, porque sé que estamos ya en el tiempo, que esta violencia no es solo física, sino también simbólica, ¿no? Y es con eso también que tenemos que enfrentarnos y creo que tú lo dices todo cuando dices hay que fortalecer esa resistencia. Yo creo que ahí está y con eso cierro agradeciendo, digamos, este rico conversadita que tuvimos ahora en este día y agradecer de nuevo a la cátedra por la invitación. Yo también agradezco a la cátedra por la oportunidad que nos dio de poder conversar nosotras sobre estos temas tan importantes.